Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. Desde México vamos a conversar de inmediato con el embajador Milos Alcalá, embajador y diplomático venezolano. Eh, Él ha servido como embajador en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, ha sido embajador en Brasil, en Rumanía, tengo entendido, y en Israel también. Y una larga experiencia como entiendo que también viceministro de Relaciones Exteriores. Pero estamos, embajador, en una disyuntiva política que después de 25 años todo demuestra que se va a perfilar una solución, pero yo la percibo transitoria, de manera muy particular porque dentro de todo este juego de nombres y postulaciones se concluyó que quien va a hacer el trabajo político a favor de la oposición es un embajador también, el embajador Edmundo González. Y yo percibo que su presencia y su compromiso en esta ocasión, porque no es un político, pero sí ha sido llamado por todos los sectores políticos y aprobado por unanimidad, va a ser una gestión transitoria en el momento que él alcance el triunfo, que de hecho todos están animados a que así sea, porque un candidato postulado por unanimidad frente a un régimen que todas las encuestas lo ubican en un 7% de popularidad, definitivamente ese cambio se va a dar. Pero siento que aquí debemos calibrar ese tiempo que va a estar don Edmundo González en el cargo de presidente transitorio, manejando la reinstitucionalización del país, para lo que se requeriría de todos modos que la comunidad internacional, que para un diplomático es fácil convocarla para que nos den luces, nos den ideas, propongan fórmulas de solución y se animen a invertir en el país para poder hablar, pues, de un rescate auténtico, ¿no? Entonces, con toda esa experiencia que usted tiene en este campo de las relaciones internacionales, o sea, ¿qué recomendación le haría en este instante a la comunidad internacional y sobre todo a los diplomáticos que están en Venezuela? Porque yo recuerdo que María Corina, cuando ganó las primarias, el primer evento que programó y planificó fue encontrarse con los embajadores de afuera en Venezuela. Se lo criticaron, Diosdado Cabello censuró a los embajadores y los quisieron regañar y ningunear. Pero de todos modos ese signo positivo quedó allí. Y yo creo que ese es el signo que tiene que prevalecer en este instante. Usted que conoce el mundo, todo esto que yo le he comentado, yo quiero que me dé una apreciación preliminar. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, Bueno, tú has planteado una serie de cosas sumamente importantes. Finalmente, después de muchas dificultades, el candidato Tapa se destapó. Ya ¿sí? no es candidato Tapa, sino que ahora es el candidato no de unidad, sino de unanimidad. Exacto. Y cuando uno ve los análisis nacionales o internacionales, eh, hacen un perfil del mundo correcto, pero no suficiente. ¿A qué me refiero? Es verdad, el mundo entró en la carrera diplomática, igual que muchos de nosotros, ha hecho una excelente labor diplomática fuera y dentro del país, y lo que se recuerda del mundo es que es un embajador. Primero diría, no es la primera vez que un embajador es llamado a asumir altos cargos. Recuerdo Escalante, era embajador en Washington, o durante la época de la acción Pósper Jiménez, también el embajador en Perú fue llamado para presidir la Junta Provisional. Es decir, pero lo que no destacan, y vale la pena en tu programa resaltarlo, es que hace 20 años la diplomacia intergubernamental, en el caso del mundo y de muchos de nosotros, se convirtió en una diplomacia política. ¿A qué me refiero? El mundo ha estado, muchos de nosotros, actuando en la búsqueda de un camino democrático, de un camino de libertad, para lo cual fue coordinador de la de Convergencia, posteriormente fue coordinador internacional en la Mesa de la Unidad Democrática, viajó por el mundo en representación de los dirigentes políticos con un bajo perfil, pero con un perfil
efectivo, presente. Cuando el 2015 tenemos la mayoría en el Parlamento, él está al lado del presidente de la Asamblea Nacional, Leo Borges. Posteriormente trabaja políticamente con Ramón Guillermo Aveledo, que había sido presidente de la Cámara de Diputados en el Instituto Parlamentario, donde publica libros, acciones internacionales, pero de corte político. De manera que no es que es un diplomático que buscamos por ahí, sino que él ha tenido un perfil político durante 20 años, desde coordinar a los representantes de Guaidó, era el que convocaba esas reuniones, que no es algo, digamos, de la diplomacia de la Casa Amarilla. Claro, tiene la componente internacional, pero es el Edmundo González político. Y como político es que siendo presidiendo la Mesa de la Unidad Democrática, el partido de la manita, es la que se busca en un momento determinado para llevarlo adelante. Ese es el primer punto. Es decir, no es un diplomático tradicional, es un político con una formación y un trabajo diplomático que lo ha llevado a Bruselas, lo ha llevado a Washington, lo ha llevado a Buenos Aires en ese rol. Esa es la primera cosa. Entonces él asume este rol. Pero dentro de la unanimidad, él todavía tiene que destaparse aún más y ya no ser el candidato tapa, sino ser el protagonista de un nuevo movimiento, teniendo con el equilibrio y con la sabiduría que le han dado los años, tener en cuenta que él no puede de la noche a la mañana eh, desprenderse de aquellos que lo postularon en la plataforma unitaria. Él es producto de la confianza que le dieron partidos tradicionales que, si bien hoy no tienen un peso marcado en la política nacional, sin embargo, son los que lo propusieron. De manera que la relación de lealtad con los que lo postularon es importante. Pero Claro, hay un segundo punto que va más allá de, por supuesto, es necesario mantener toda esa coyuntura en torno a esa nueva posición que tiene, que es que la realidad política hoy en la Venezuela del 2024, la que tiene el toque mágico popular es María Corina Machado. De manera que esa, esa búsqueda de un equilibrio no puede, vamos a ver su intervención, todavía no he escuchado si hoy tenía que hablar, y es sumamente importante porque hasta ahora ha habido un silencio total y sí, ahora va a tener que salir del silencio a una activa respuesta a la prensa nacional e internacional y tomar posiciones frente al Esequibo, frente a las sanciones, en cuanto a las relaciones con Ecuador, con Colombia, con Brasil, aparte de los temas nacionales, sí, porque ya también la contraparte va y ya ha comenzado a bombardearlo con toda una campaña en la cuales son conocidos sí, los gobiernos. Entonces él va a tener que tener, uno, piel de cocodrilo; dos, el reto de pasar de ser candidato tapa a destaparse como el candidato nacional para las elecciones; y tres, tener una visión clara de cómo enrumbar una transición. Es decir, se ha señalado, y creo que es la posición acertada, que él no buscaba ser el presidente, pero eso ha sucedido en la historia muchas veces. claro, Se llega a la presidencia, pero una vez que estás ahí tienes que asumir tu papel. Tu papel, en este caso, algunos señalaban que el rol fundamental es el encauzar la transición hacia lo que la inmensa población tiene en un momento determinado. Y reitero, yo creo que no ha cambiado el esquema de respaldo a María Corina, de manera que sin dejar de representar a la plataforma, él tiene que optar por un claro, camino. No es que yo estoy por encima del bien y del mal, sino que yo tengo que buscar los mecanismos de una candidata muy golpeada porque todo su equipo fundamental o está preso, o sí, está perseguido, o está asilado en una embajada.
de manera, pero muestra también una enorme capacidad de lucha que es la que tiene día Claro, a día esta realidad. De manera que es muy difícil tener un juego anticipado. sí, Yo creo que cada día se van a presentar nuevos retos porque, como dice el refrán, hace falta dos para bailar el tango. para bailar el tango, es Y correcto. para bailar el tango, y él como fue embajador en Argentina, conoce mucho de tango, Ese, tiene que saber cómo sí, conducir esta etapa de transición a la transición que nos permite realmente llegar a nuestro sueño, que es la libertad, la democracia y una posibilidad de verdadera expresión. sí. Y yo soy de la opinión de valorar mucho la discrecionalidad que él ha tenido en esta primera fase, ¿no? Pero siento que esa discrecionalidad se tiene que entender como un valor fundamental para ir luego a lo ético formal, cuando empiece a tener presencia frente al auditorio que lo es, que es el país nacional. Entonces, a mí me huele que lo ético formal es lo que está requiriendo Venezuela, América Latina y el mundo en muchos aspectos para confrontarlo a la barbarie, que es la que se está asomando del otro lado y que ha tomado cuerpo y que ya es intolerable. Y en 25 años en Venezuela se ha aposentado la violencia de las instituciones contra el ciudadano, que yo creo que eso hay que desbrozarlo rápidamente, porque se vuelve muy peligroso, porque pudiera generar una confrontación de calle que no sabemos de qué dimensiones pudiera ser, porque la gente está obstinada, está cargada de padecimientos, con unas familias desintegradas, regadas por todo el mundo, 8 millones de venezolanos, y que si seguimos por esta vía van a ser 10 más los que tendrían que salir. Entonces, frente a esta circunstancia tan compleja, o sea, el rescate de Venezuela tiene que venir por esta vía. Yo creo que ahí sí ha sido muy atinada, no solamente María Corina, sino la forma en que ella le llevó eso a los sectores restantes para que la acompañaran en esta cosa. Es así, es así. Claro, como tú muy bien señalas, hoy en día ese rol, yo diría casi bíblico, ser el último para que otros sean los primeros, bueno, él tiene que asumir hoy el rol de director de orquesta. Pero es un director de orquesta en un siglo XXI muy distinto a los líderes, a los caudillos del siglo XX. Antes tú tenías en la misma Venezuela democrática un liderazgo casi mesiánico de dirigentes como Rómulo Betancourt, Rafael Sí, Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera, etcétera, etcétera. Pero hoy no. Hoy está llamado a ese gran descontento que tú pintabas muy acertadamente, a cómo generar equipos que nos permitan a nosotros enfrentar la barbarie, como tú la definías. Es decir, él tiene, ah, hemos en varios espacios visto el análisis, el diagnóstico de Venezuela, el diagnóstico de las relaciones de Venezuela con Colombia, con Brasil, con América Latina, con los Estados Unidos, con Europa. Él lo tiene, pero tiene que buscar cómo ampliar ese radio de acción a nivel internacional y lo mismo a nivel nacional. Los diagnósticos que ha venido haciéndose en la Fundación Konrad Adenauer o Ávila, o en el Instituto de Estudios Parlamentarios con Ramón Guillermo Aveledo, o acompañando al canciller del gobierno de Guaidó en cuanto a las relaciones internacionales, tiene que ponerlas en funcionamiento y él conoce qué botones debe tocar y qué liderazgo nacional él debe seguir la pauta. Es decir, no es el caudillo, sino que es el pasar del silencio a la acción y una acción que le permite ir hacia la transición. Yo creo que claro. ahí consistiría el gran aporte por la misma personalidad que el embajador eh, tiene en su carrera y es un hombre que tiene una base para llevarlo, pero al mismo tiempo tendrá que además enfrentar el día a día, como tú decías, va a enfrentar Sí, un, un régimen que tiene todos los mecanismos de poder
régimen que tiene un parlamento prácticamente monocolor, que tiene un tribunal de justicia totalmente controlado, que tiene un Consejo Nacional Electoral, lo que hemos visto estos días, que hace lo que le da la Sí, gana, que tiene también una falsa oposición democrática de alacranes que se venden como si fueran de oposición y son cómplices algunos o cohabitacionistas otros. ¿Cómo puede el candidato recoger lo que tú señalabas para no ser ni cómplice ni cohabitar, eso sí, buscar a través de una posición firme de negociación el rumbo que le corresponde en estos difíciles momentos? No es fácil, claro, no pero es ese es el fácil. reto Sí, que la historia lo ha puesto y de tener una respuesta iba a ser sumamente importante escuchar sus primeras declaraciones a la opinión pública, tanto con los temas nacionales, libertad de los presos políticos, qué hacer con los 8 millones de venezolanos en el exilio, ujú. cómo dar los primeros pasos hacia volver a ser a la Venezuela digna que hemos tenido en el pasado y que tenemos que tener hacia el futuro. Sí, y no, y sin duda alguna, yo pienso que también hay que alcanzar las primeras de cambio, un convencimiento a la población de que hay que volver a lo académico, hay que volver a los valores y principios esenciales del hombre, porque la comunión de propósitos no se puede alcanzar si no tenemos hombres preclaros y formados, y tenemos que ponerlo de manifiesto, tenemos que mostrarlo, visibilizarlo al máximo, y que la comunidad nacional e internacional entiendan que Venezuela tuvo y tiene reservas morales muy importantes y gente muy talentosa que inclusive se está probando hoy día con los que han migrado, que afuera están teniendo éxito y aceptación de primer orden. Y Sí, entonces, en consecuencia, ese patrimonio humano, ¿verdad? De recursos, o sea, yo creo que tiene que recuperarse con una prontitud inusitada, ¿no? Porque él sí, va a requerir de que esa gente vuelva para que lo ayude a sí es. reinstitucionalizar el país. Es como un director de orquesta que Como, tiene muy buenos músicos, que tiene unos grandes violines, que tiene grandes eh, intérpretes de la música, pero tiene que ponerlos todos a tocar una partitura que él debe proponer y que debe escoger muy bien. Desde la perspectiva nacional es cierto que el mundo no es conocido. De manera que ese es el primer gran reto, cómo eh, hacer que sea conocido, porque en estos momentos hay una gran euforia, porque hay un candidato, pero eso con el tiempo, ya he visto hoy, por ejemplo, en la televisión del Estado, en donde le preguntan a todos, ¿usted conoce a Edmundo González? No, usted conoce a Edmundo González. Es decir, van a tratar de vender la imagen de un hombre desconocido. Pero el tema, y ahí es donde yo diría, los atributos de Edmundo, no como diplomático, sino en el mundo político. Estas relaciones que él ha tenido a nivel, sobre todo internacional, no es desconocido. Es decir, no es el protagonista esencial, pero es fue director de protocolo, no me gustó mucho el término porque es muy viejo, pero sí, un introductor de embajadores, o sea, exacto, era un introductor de líderes. Entonces, cuando el liderazgo político, llámese María Corina, llámese en algún momento Borges o Guaidó, o llámese en algún momento Ramón Guillermo Aveledo, o llámese Capriles, es decir, el que hacía el trabajo de contacto, uno de los que hacía el trabajo de contacto era Edmundo. De manera que exacto, cuando vaya al Parlamento Europeo no es un desconocido, exacto, cuando vaya al Parlamento norteamericano no es un desconocido, cuando vaya a Colombia no es un desconocido. exactamente. Entonces, claro, no era el protagonista, pero bueno, como te decía antes, la historia lo ha puesto en un lugar, no era lo que posiblemente él estaba ni calculando ni aceptando, pero él está allí. Y le ha tocado pues ese reto, como dices tú, de no solamente lo académico, que es cierto lo que dices tú, sino cómo convertir lo académico en una acción política. Ese es el Exactamente. gran reto. Eso es lo Este es un que... tema político y no diplomático, no jurídico, no sino que él tiene que actuar políticamente, pero teniendo en cuenta la realidad del país, escuchar, que es
lo que un gran político debe hacer, escuchar el sentimiento, con quién está esa inmensa mayoría de electores venezolanos, Y, con quién se embajador, sienten. saber dónde están los equipos y los talentos que ha de llamar para diseñar tales y cuales decisiones preliminares para arrancar su gobierno de transición. Ese es otro reto. Y la otra cosa, que eso no es solamente algo de planificación, sino algo de respuestas, porque él va a tener que tener también un comando de respuesta rápida. Bueno, Frente a exacto. la campaña que van a iniciar, y sabemos, los conocemos, tienen todos los espacios radiales, sea directo o sea por autocensura, van a comenzar este, con una campaña feroz, porque no por ser Edmundo González, sino por tener la bandera de ser el candidato presidencial que va a tratar de derrocar, de fenestrar a Maduro después de 25 años de ese sistema en el gobierno. Pero fíjese que frente a esa ferocidad, María Corina y su equipo, donde tenía comité de trabajo en petróleo, en política internacional, en economía y otras áreas, o sea, se sobrepuso a esa ferocidad en la calle y retó al régimen de tal manera que logró aglutinar voluntades que se pierden de vista que ningún partido político en las últimas décadas ha logrado concitar, y ella lo hizo. Entonces, Así es. él tiene en ella la muletilla política principal y necesaria para el arranque, y los otros partidos que se están sumando, tengan los seguidores que tengan, también han de hacer el trabajo similar para lograr esa sumatoria que al final le dé el triunfo a él, para entre todos hacer el cambio transicional que se requiere y que se está buscando. Es así, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que aparte de este reto que tiene, en el fondo, si tuviéramos un sistema democrático real, la candidata presidencial tendría que ser María Corina. Tampoco permitieron que fuera Corina. El tema de que el mundo viene de la plataforma unitaria le abrió quizás una vez más el nerviosismo de un régimen que eh, no quiere darse cuenta que ha ido perdiendo su electorado y ha ido perdiendo por las torpezas que ha cometido. Su visión siempre apuntaba al divide et impera, que estos Sí. partidos no se van a poner de acuerdo. Todavía hoy lo están jugando, todavía hoy lo están jugando. Todavía hoy. Y Sí, van a seguir jugándolo, pero sí, por eso es que lo importante de eso es entender muy bien cómo poder vencer, tanto interna como externamente, como internacionalmente, esa nueva esas realidad. maquinaciones. Es Exacto, así. así No es es. fácil, pero el Pero mundo bueno, tiene, como decías tú, él tiene dónde apoyarse, hay una voluntad de apoyarlo y bueno, ese es el reto, así es, echar para adelante. Vamos a seguro. ver, cada día será algo nuevo, cada día es algo distinto y lo importante es estar preparado como el buen deportista que entrena para que el día que tenga que correr ya esté en forma. Así es. Bueno, y comunicacionalmente, pues nosotros estamos, como siempre usted lo sabe, a la orden y a disposición de usted y de todos los que junto a él puedan de alguna manera pues, estar comprometidos en ese rescate, porque aquí nos ha interesado siempre como filosofía de acción, mejor ciudadanía y buena gobernanza. Es lo que hemos intentado imponer como lema en toda nuestra programación a lo largo de 3 años. Y queremos que eso prevalezca y ahora tenemos muchísima más razón para afincarnos en esa dirección. Es así. Y diría contigo que este es un momento histórico en el que si jugamos bien, vamos a emprender la ruta hacia la libertad y la democracia. Si jugamos mal, tendremos otros 10 o 20 años de totalitarismo y destrucción del país. Así De es. manera que no es solamente por llegar hasta el 28 de julio, sino cómo llegar más allá del 28 de julio Exactamente. con toda una situación bien difícil. Sí. Bueno, no claudicar y no desvanecernos. Así de sencillo. Es así, para Bueno, adelante, todo adelante, el tiempo. embajador. Gracias por su tiempo. Bueno, gracias Milo, a ti. Milo Alcalay, en Radio Victoria, Ojo con eso televisión. Hasta la próxima.